que recoja lo mejor de las experiencias populares. Acompañamos este acto y esta construcción con mística y militancia. Firma Corriente por la Unidad Popular, Distrito Córdoba, 17 de octubre de 2011. Habla ahora la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio Progresista, la señora Norma Morandini. Mis queridos conterráneos, mis queridos hermanos de Santa Fe, mis queridos compatriotas, cómo vivirse en emoción, estar desde aquí, desde nuestra orgullosa Córdoba, desde nuestra querida Córdoba, viviendo esta gesta colectiva. Pero antes es tiempo de agradecer. Tal vez nunca vamos a terminar de agradecerle a Luis Juez esa capacidad para convencer a aquellos que, como yo, durante mucho tiempo dijimos que no, porque veíamos a la política como algo alejado, como algo sucio. Luis Juez, siempre se lo voy a agradecer, consiguió vencer mis contradicciones y hoy la verdad que me da enorme vergüenza no haber participado antes en política, porque cuando un Estado reemplaza las palabras, el diálogo por la violencia, es que ha matado la política. Cuando un Estado no garantiza derechos, es que ha matado la política. Cuando algunos de los compatriotas, los ciudadanos, tienen que ir a vivir fuera de las fronteras de nuestro país por exilio político o exilio económico, es que ha muerto la política. De modo que agradezco enormemente que me haya convencido, juez, de poder estar aquí con este orgullo inmenso de poder representar a Córdoba, integrando esta fórmula que desde la misma noche que se empezó a rumorear que Hermes Wiener iba a tener una compañera con tonada, que podamos estar cerrando esta gesta, esta patriada en nuestra provincia, cumpliendo con la promesa de que efectivamente es una caminata federal. Desde el mismo momento que se anunció la fórmula, tengo como una constante que me preguntan, ¿quién es Hermes Wiener? Yo había compartido con Hermes Wiener la Cámara de Diputados, ese lugar donde efectivamente está representado el pueblo de la nación, donde está la pluralidad, donde están las diferentes miradas políticas, pero ahí es donde uno aprende a reconocer quién es quién en la política. No hace falta hablar, alcanza con mirar el compromiso de la asistencia, del compromiso del estudio, del compromiso del trabajo. Después viene la identidad que se tiene porque se vota de la misma manera, algunas veces no, pero esa no es razón para saber que se están compartiendo los mismos valores. De modo que hoy, no solo por haber compartido con Wiener la Cámara de Diputados, sino en esta experiencia maravillosa e intensa de lo que significa la intimidad de la campaña electoral, hoy puedo decir, sin dudar, que Hermes Wiener es sobre todo un hombre sobrio, un hombre que no habla de sí mismo, y por eso tenemos que contar nosotros qué se ha hecho en Santa Fe, que no necesita prometer nada, porque tiene que mostrar al país, mostrarnos y a aquellos que nos hemos acercado a Santa Fe, contarle a los argentinos que es un gobernador que antes que ser temido porque ejerce el poder, ha encarnado la autoridad moral de ser respetado, porque cuando se gobierna con los otros, cuando se gobierna para garantizar derechos, esa es la autoridad moral que tienen que tener los gobernantes. Y en Santa Fe se ejerce y se garantiza ciudadanía. En Santa Fe, además de pagar el 82% móvil,
además de haber hecho una reforma auténtica de la justicia, donde se autoexcluyó el gobernador para que la justicia sea independiente, para que no haya la impunidad que vemos con estos escándalos nuestros de cada día de corrupción. Y por eso, lo que tendría que ser inherente a la condición democrática, a la decencia necesaria cuando se tiene que manejar los dineros públicos, tenemos un gobernador con equipo que ha conseguido crear un frente de concertación donde los diversos, los que vienen de diferentes lugares, gobiernan juntos, porque la coincidencia, porque el bien común, porque hay un objetivo por encima de sus cabezas individuales. Y no es poca cosa en un país como el nuestro, que traemos muchos años de autoritarismo, en un país como el nuestro, donde tenemos la cultura de la unanimidad, donde nos cuesta reconocer que la riqueza está en la pluralidad. Pero no es solo reconocer la pluralidad exige un comportamiento fundamental que es la tolerancia, que significa no lastimar al otro, porque no sirve que invoquemos los derechos humanos y no sepamos que el otro tiene tanto derecho como nosotros. Saber que todos pertenecemos a esta nación, que todos tenemos derecho sobre esta nación, que la democracia no es de nadie, porque la democracia es de todos. ¿Qué trae? Recordaba cuando lo escuchaba a Luis, la primera vez que me tuve que parar frente a un micrófono como candidata a diputada. Nunca había estado en una tribuna. Yo suelo ironizar que he cambiado la pluma por la tribuna. Y desde entonces me preguntaba cómo íbamos a hacer para estos retazos políticos que nos había dejado el 2001, con lo mejor del ideario radical, con lo mejor del ideario peronista, con los independientes como yo, con este partido que mantiene, porque es centenario, el socialismo. ¿Cómo íbamos a hacer para hacer de estos retazos una manta democrática? Y hoy ya sé cómo se hace. La única forma de tener una manta democrática es que esté cosida con un hilo fuerte de los valores, porque eso es lo que nos va a hacer fuerte y eso es lo que va a impedir son esos valores los que encarna Hermes Wiener. Tenemos muchos años de nuestra democratización dominada por las crisis económicas. Esas crisis económicas que abrieron atajos porque había que resolver la urgencia y se nos hizo creer que el pragmatismo era la única forma de ejercer la política en nuestro país. Y ese pragmatismo ramplón con el que se invalidaba cuando levantábamos los principios como otra forma de construir democracia en nuestro país, se nos descalificaba o por testimoniales, o por ingenuos, o por inocentes. Cuando la única forma de construir es que nos aferremos a la ley, que nos aferremos a los valores. Esta distorsión que ha dejado el pragmatismo, la vemos hoy, por ejemplo, en que se crea que la encuesta es una elección y que la elección es un plebiscito. La elección no es un plebiscito. La encuesta no puede ser nunca una propaganda política, es apenas un indicio. De modo que las elecciones en un país como el nuestro, que ha estado tanto tiempo fuera de la alegría de poder elegir, tiene que ser eso, elegir cómo queremos vivir los próximos 4 años, elegir si vamos a priorizar el precio o vamos a construir sobre el valor, porque si no tenemos los pies firmes, si no tenemos raíces firmes de tradición democrática, cuando vienen las crisis, el país se desarma y se arma cada 10 años, que es lo que nos hace retroceder. No queremos eso, queremos que si la democracia es proceso, también tenga que ser progreso, y el progreso se consigue
cumpliendo con la ley, porque no hace falta responder a qué es ser progresista, no hace falta ponerse un rótulo y andar con una vara midiendo quién es más progresista que el otro. Lo único progresista en nuestro país, dominado por el autoritarismo, es que seamos democráticos, es que cumplamos con la ley, que cumplamos con esa Constitución reformada que ha garantizado derechos universales, derechos sociales, que esa es la obligación de todos los gobernantes. No la dádiva que confunde derecho con dádiva. El gobernante tiene que garantizar derechos y además de garantizar derechos, la ciudadanía tiene que saber que tiene derechos y los tiene que reclamar. Por eso, Hermes Wiener es quien nos guía, que sirve de ejemplo, es el espejo donde nos miramos, pero también hay equipo, hay un trabajo que lo vemos en Santa Fe y que es lo que mejor nos puede pasar en nuestro país. Y hay un programa, que no es menor tener un programa consensuado en estas fuerzas del Frente Amplio Progresista que estamos aprendiendo a construir sobre la coincidencia y dejando de lado lo que a veces son nimiedades y que tenemos que construir todos. De modo que me da una enorme alegría estar aquí en Córdoba haciendo el cierre federal, mirando la nación y pidiendo en este tiempo que nos falta, poco tiempo, que aspiremos más, que no nos conformemos con poco. Aspirar a más es que de este segundo lugar que todos nos anuncian podamos construir una segunda vuelta y saber que estamos marcando un hito histórico, porque estamos eligiendo construir una cultura auténticamente democrática para poder seguir creciendo y que el crecimiento sea finalmente progreso para todos los argentinos. Muchísimas gracias.